dones de milagros. Habíamos hablado ya del don de fe, dijimos que la fe viene de una firme persuasión, convicción basada en lo oído, porque la fe viene por el oír, ¿verdad? Y dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, usted ya está convencido de algo aunque usted no lo haya visto. Eso es la fe. Y habíamos hablado que tiene diferentes facetas y que una obra para sanidad y para salvación, porque somos salvos, ¿por qué? Por fe, porque creímos, por eso somos salvos. Somos sanos no simplemente en nuestro cuerpo, sino en nuestra alma. ¿Por qué? Por fe. Cuando alguien viene y ora por usted y usted tiene quizás un resentimiento, un dolor, y viene y recibe un derramamiento de aceite sobre las heridas de su alma y usted cree que es sano. Esa es una parte de las obras de fe. Y también para traer arrepentimiento, porque cuando uno cree que es pecador y cree y el Señor lo confronta, entonces ahí usted trae un arrepentimiento y nos trae al Señor. Y hoy vamos a hablar sobre el don de sanidades. Y esto dice en 1 Corintios 12:9. Y dice, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu. Ahora, sanidad viene de la palabra griega iama. Y significa una sanidad es el resultado del acto. O sea, alguien no puede decir que tiene un don de sanidad si cuando ora por un enfermo, él no se sana. No, sanidad es el acto de ser sano. Porque le voy a poner este ejemplo. Alguien puede decir quizás que tiene el don de profecía, digamos así, y quizás no. Digamos que la persona tal vez lo único que quizás ese rato, quizás su alma puede moverlo a hablar algo. Y le puede decir, ay hermana, le voy a profetizar, usted mañana se va a ganar la lotería. Y no es una profecía. Pero el de sanidad, entonces es el hecho, el acto cuando hay ya el milagro, cuando ya se produce una sanidad. Además, entonces dice, indica que el resultado de este don es la sanidad y es una manifestación maravillosa para bendición de la iglesia. Ahora, la unción para sanar es una porción del poder de Dios. Gracias, Anaí. Gracias, mi amor. Es una porción del poder de Dios que juntamente con el don nos capacita para llevar a cabo la sanidad. O sea, la sanidad es un poder de Dios que se puede manifestar a través de nosotros. Y yo le oí esta semana al apóstol Sergio una enseñanza en la que decía que en el siglo venidero, allá, ¿verdad? No va a haber dolor, no va a haber enfermedad, no va a haber nada. Nosotros como cristianos, Dios nos permite traer las bendiciones del siglo venidero a este tiempo. Entonces la sanidad es una de las cosas que nosotros arrebatamos en promesa de ese siglo venidero. Porque aquí hay enfermedad, pero allá no hay enfermedad. Entonces cuando nosotros vamos y arrebatamos la bendición del siglo venidero para este tiempo, se produce esa manifestación de un don de poder, una sanidad. Porque la sanidad no es algo que una característica del tiempo de ahora. No, ¿cuál es el tiempo de ahora? La enfermedad, que todo el mundo, él tiene cáncer, yo tengo cáncer, todo el mundo está enfermo, es una característica y uno hasta se asusta, dice, pero tanta gente que yo conozco está enferma, es una característica de este tiempo. Pero gracias a Dios nosotros podemos arrebatar una bendición que es del siglo venidero para el tiempo en el que estamos.
la gracia de Dios para nuestra vida, porque decimos que es un don de poder, y ya habíamos dicho que los dones son regalos, y también es una gracia inmerecida. Entonces, si nosotros estamos esperando una sanidad, tenemos que esperar que en el Señor quizás se mueva en ese día esa unción, porque todos podemos alcanzar de ella. Solo hay que esperar el tiempo adecuado. Y aunque no es muy parte del tema, pero dice uno tiene que congregarse porque cada servicio que uno tiene hay diferente unción en los servicios. Entonces, usted tiene que estar expectante de cuándo una unción de sanidad se va a mover y que pueda actuar y que se pueda hacer real en su vida. Amén. Dice también que viene del Espíritu Santo. Y aquí vamos a leer en Lucas 6, del 17 al 19. Dice así, descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Y había una gran multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían ido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos eran curados. Y toda la multitud procuraba tocarle, porque de él salía un poder que a todos sanaba. Ahora, ¿qué pasa? No es que la sanidad era de él, sino que era un poder que actuaba en él. Amén. Entonces, la sanidad viene de quién? Habíamos dicho quién es el que reparte los dones. El Espíritu Santo. Entonces, el don de sanidad viene del Espíritu Santo a nuestras vidas y de ahí se manifiesta. No quiere decir que es mío. Digamos así que Dios en su inmensa misericordia me concede a mí el tener el don de sanidad. No es que yo voy a sanar, sino que ese don de Dios en mí lo va a hacer, se puede manifestar. Y así es como pasaba con Jesús, porque dice en el 19, al final de Lucas 6, 19, dice, porque de él salía un poder que a todos sanaba. Porque no era de él, era un poder que había sido dado a él y que entonces emanaba de él para sanidad. Así es que por eso viene del Espíritu Santo, que Él es el que nos da. Dice también aquí, dice que una de las características del don de sanidad es tener la certeza de que Dios va a sanar. Ahora, vamos a leer en Hechos 14, del 8 al 10. Y dice así, y había en Listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre y que nunca había andado. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con fuerte voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y anduvo. Ahora yo miro dos cosas aquí. Porque dice que la característica del don de sanidad es tener la certeza de que Dios lo va a hacer. Pero yo creo que la certeza de que Dios va a hacer las cosas aquí viene en dos vías. Es la certeza del que tiene el don, del que al Señor le ha dado el don, y la certeza del que va a ser sanado. Porque me pongo nuevamente de ejemplo, si Dios me ha dado a mí el don de sanidad, pero yo veo que alguien está enfermo y yo veo y digo, ay, en este caso dice que este cojo era cojo de nacimiento. Entonces era como que la cosa estaba grave, porque digamos que si es un cojo de nacimiento, usted sabe que ya nació con una anomalía. Pero no, es diferente a que si estuvo por ahí, se tropezó, la lesión se puso mala, pero en un tiempo estuvo bien. Entonces usted dice, bueno, yo voy a orar para que el Señor restaure, pero esto es algo que nació así y que quién sabe cuántos años tenía él con ese mal. Entonces a veces uno, perdón lo que diga, pero a veces quizás hasta el cojo estaba acostumbrado a ser cojo y él estaba
ya acomodado a esa situación. No que no le sea un impedimento, pero quizás él ya decía, bueno, así nací y ya. Y quizás cuando dijo, levántate, él hubiera dicho, no, si yo así nací, ¿cómo me voy a levantar? Entonces, cuando hay sanidad, es de creer el que está enfermo que Dios lo puede sanar. Que la persona que quizás va a servir de instrumento es nada más que eso, un medio. No es ella la que le va a sanar, sino el Señor. Y luego la persona que tiene el don tiene que tener la certeza de que se va a sanar. Porque si yo teniendo el don no creo, quizás Dios no obra por mi falta de fe y por mi falta de certeza. Porque no es en confiar en lo que yo soy. No es en decir, uy, sí, yo sano a los hermanos. No, es en confiar en el poder de Dios y que por su misericordia se va a manifestar y va a ser una obra para alguien. Entonces no va en que ¿te duele algo? Ven, yo voy a orar por ti, yo te voy a sanar. No, es el Señor obrando y tenemos que tener esa certeza, esa convicción del poder de Dios. El que tiene el don y el que está enfermo tiene que creer que puede ser sano, no porque el pastor va a orar por mí, no, sino porque usted va a creer que el Señor puede obrar a través de él. Amén. Ahora vamos a hablar sobre el don de milagros. Y esto está en 1 Corintios 12:10. Y dice así, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Ahora, el término milagro en 1 Corintios 12:10 se traduce de la palabra dunamis. ¿Por qué dice que el término milagro en 1 Corintios? Usted sabe que la Biblia fue escrita en hebreo, arameo y en griego. Entonces, cuando la traducen al español, digamos así, en español tenemos una palabra cuando yo le digo, puede llevar esto a tal lugar. Y si yo le digo, me puede traer, son dos diferentes palabras, ¿verdad? Entonces, si yo le digo, Sammy, llévale al pastor una llave, llevar. Y le digo, y si no le digo, pastor, tráigame un control, él me trae. Pero en inglés, usted para los dos términos usa una sola palabra. Usted le dice, can you bring that to the pastor? Y cuando él me tiene que traer a mí algo, le digo, can you bring that to me? Entonces, en inglés es una sola palabra, ¿verdad? Se usa para las dos diferentes cosas, pero en español son dos palabras. Entonces, la Biblia fue escrita en griego y arameo y quizás ellos tienen una o dos palabras o tres palabras o más palabras para referirse a una sola cosa. Entonces, cuando nosotros estudiamos así y hablamos término milagro en Corintios, se traduce de la palabra dunamis. ¿Por qué? Porque esa es la raíz, esa es la palabra, ese es el original. Entonces, quizás en otro versículo bíblico está la palabra milagro, pero quizás en otro versículo bíblico la palabra milagro no venga de esa misma raíz o no signifique lo mismo. ¿Está claro? Amén. Entonces, término milagro en 1 Corintios 12:10 se traduce de la palabra dunamis. Y dunamis quiere decir poder, capacidad inherente. Y ya habíamos hablado que inherente quiere decir que eso es su característica. Por ejemplo, la característica de Damaris es que es así, colocha, y que tiene su pelo. Eso es inherente de ella. Usted mira ahí una colochita por el parqueadero, usted dice, es Damaris, es inherente de eso, ella es así. Entonces, dunamis quiere decir poder, es una capacidad que viene ahí. Y dice, se usa de obras de origen y carácter sobrenatural, que no podrían ser producidas por agentes y medios naturales. Habíamos puesto antes un ejemplo, y es, por ejemplo, no es un milagro que toquemos alabanza. No, porque hay gente que sin tener un don de Dios, hay gente que sí realmente
Dios los usa y los capacita y les da un don para cantar, para tocar un instrumento, pero no necesariamente, no inherentemente es únicamente un don dado por Dios, porque hay muchos músicos profesionales que podrían venir acá y hacer lo mismo. Pero en este caso, los milagros son algo que no podrían ser producidos por otros agentes a no ser por el poder de Dios. Amén. Ahora, el que tiene el poder de milagros tiene la capacidad de hacer obras poderosas por medio del Espíritu Santo. No nos olvidemos, todos los dones son por medio del Espíritu Santo. Ahora, milagros con propósitos específicos, porque hay muchos más de los que yo tengo enlistados aquí, porque Dios hace milagros con propósitos específicos. O sea, Dios no solo dice, ay, espérense, voy a hacer que ahorita sea la oscuridad y sea la noche y, uy, y se puso oscuro. Ahora voy a hacer que sea el día y hace el día. No es como un niño que va a jugar con como cuando los niños descubren, ¿verdad? De dónde se apaga y se prende la luz. ¿Ha visto? Y los niños están, wow, tuc, 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 y prenden y apagan. No, Dios no hace eso solo de casualidad, sino que cuando Dios permite que se dé un milagro es con un propósito específico. Y uno de los propósitos es mostrar el poder de Dios. Y vamos a ver en Éxodo 9, 22, 35. Y dice así, le voy a leer un poquito rápido para que... Dice, y el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que caiga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres, sobre los animales y sobre toda planta del campo por toda la tierra de Egipto. Y extendió Moisés su vara hacia el cielo y el Señor envió truenos y granizo y cayó fuego sobre la tierra y el Señor hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Y hubo granizo muy intenso y fue centellado continuamente en medio del granizo, muy pesado, tal como no había habido en toda la tierra de Egipto desde que llegó a ser una nación. Y el granizo hirió todo lo que había en el campo por toda la tierra de Egipto, tanto hombres como animales. El granizo hirió también toda planta del campo y destrozó todos los árboles del campo. Solo en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, esta vez he pecado. El Señor es el justo y yo y mi pueblo somos los impíos. Rogad al Señor, porque ha habido ya suficientes truenos y granizos de parte de Dios, y os dejaré ir y no os quedaréis más aquí. Y Moisés le dijo, tan pronto como yo salga de la ciudad, extenderé mis manos al Señor. Los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que la tierra es del Señor. En cuanto a ti y a tus siervos, sé que aún no teméis al Señor Dios. Y el lino y la cebada fueron destruidos, pues la cebada estaba en espiga y el lino estaba en flor. Pero el trigo y el centeno no fueron destruidos por ser tardíos. Y salió Moisés de la ciudad, de la presencia de Faraón, y extendió sus manos al Señor, y los truenos y el granizo cesaron, y no cayó más lluvia sobre la tierra. Pero cuando Faraón vio que la lluvia y el granizo y los truenos habían cesado, pecó otra vez, y endureció su corazón tanto él como sus siervos. Y se endureció el corazón de Faraón, y no dejó ir a los hijos de Israel, tal como el Señor había dicho por medio de Moisés. Ahora, usted ve que estas son solo manifestaciones. ¿Por qué se dio ese milagro? No era Moisés el que podía hacer eso, sino era el poder de Dios actuando sobre él para hacer lo que Dios le decía que haga. Entonces aquí vamos a ver que hay otra característica, que el poder también se debe usar cuando Dios le dice que haga algo. Amén. Porque si no, si usted tiene un don de sanidad y usted va y actúa en su propia voluntad, que usted va a sanar quizás a la persona que está siendo tratada por el Señor. Y si es que a Faraón, digamos así, Moisés decía, bueno, que caiga granizo un día, y luego Moisés decía, espérate, pero está destruyendo todo.
Y acuérdese que Moisés creció a la par del faraón y que fueron grandes amigos cuando eran niños, ¿verdad? Entonces, si es que él actuaba en su alma, digamos así, él podía ver, ay no, y eso se va a destruir y tan duro que trabajaron, porque yo me acuerdo en mi niñez que eso construyeron así. Y si él pone su mano, quita el propósito de Dios. Entonces tenemos que ver que los milagros son con un propósito específico de Dios, entonces tenemos que movernos en la voluntad del Padre. No solo en que tenemos el don y que va a actuar. Después dice aquí que además de todo, los milagros pasan también para definir al pueblo que duda. Y esto está en Primera de Reyes 18:36 y dice, y sucedió que a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo, oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, que sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Respóndeme, oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron, el Señor, Él es Dios, el Señor, Él es Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal, que no se escapen ninguno de ellos. Los prendieron y Elías los hizo bajar al torrente Cisón y ahí los degolló. Ahora, definir al pueblo que duda. ¿Por qué? Cuando alguien mira un milagro, ahí ya no actúa mucho la fe, porque la fe es creer sin ver. Pero cuando sucede un milagro, yo creo que si es que esa manifestación se ha dado a su vida, tenemos que estar triplemente agradecidos. Porque Dios, además de que Él, perdón hermanos, pero Él no tiene nada que probarnos a nosotros. Él es Dios. Y si uno dice como no, Él podría decir, entonces no. Porque no sé si usted sabe el chiste, le voy a contar para que se despierten los que están dormidos. Que dice que un hombre llegó y que tenía 100 años. Entonces, le vamos a poner 120, ¿ya? Vamos a exagerar, vamos a ponerle salsa a los tacos. Entonces dice que el hombre cumplió 120 años y entonces que todo el mundo estaba intrigado que cuál era el secreto para que este hombre haya llegado a ser tan viejo, ¿no? Entonces que va y le hacen una entrevista y le dice, Señor, ¿cuál es su secreto para haber llegado a cumplir 120 años? Dice, mire, yo no contradigo a nadie. Y el de la entrevista dice, no. Y dice, entonces no. Así es Dios, o sea, Dios no tiene, ¿por qué Dios va a estar peleando con nosotros? Perdóneme, pero, o sea, entonces no nos diría. Pero si Dios en su inmensa misericordia nos permite, además de haber enviado a su Hijo, ver un milagro, una obra sobrenatural poderosa en nuestras vidas, es como, o sea, si ya con eso uno no se define, ya, pero eso define al pueblo, por eso también hay milagros. Y usted ve que hay tanto amor de Dios que a veces alguien endurece su corazón, que Dios permite un milagro en la vida de alguien. Y cuando se da un milagro, la persona se define en realidad y viene a los caminos de Dios. Porque a veces Dios usa eso, Dios no actúa de la misma manera con todos, pero con algunos sí, han endurecido su corazón y Dios permite un milagro para que ellos se definan y dejen la duda a un lado. Dice, confirmar la fe de los discípulos. Está en Juan 20 del 30 al 31 y dice, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. O sea que los milagros que estaban escritos en la Biblia se dejaron ahí, ¿para qué? Para que nosotros podamos tener confianza en la fe, en lo que nosotros creemos, para que tengamos vida. No dejó como para que digan, ay, qué grande fui yo en la tierra. No, dejó como un testimonio, porque nosotros somos discípulos de Él.
¿verdad? O al menos anhelamos serlo, queremos llegar a eso, queremos ser discípulos. Entonces, para eso se dio los milagros, se escribieron los milagros para confirmar nuestra fe. Además también dice confirmar la palabra que ha sido predicada por los ministros. Primera de Corintios 2, 4, 5. Dice, y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahí está hablando que no es porque alguien pueda ser muy elocuente, sino por el poder de Dios que hay en la palabra. Mire, aquí damos las clases y a veces yo a la siguiente semana le pregunto de qué hablamos y usted no se acuerda. Y quizás ni yo me acuerdo que enseñé en alguna cosa. Pero hay que ver que cuando el Espíritu Santo nos trae recuerdo, porque estamos aquí y estamos prestando atención, así como yo en la casa estoy leyendo y yo, Señor, Padre, que me acuerde, Señor. Yo no soy muy buena con los nombres, pero en el nombre de Jesús ya voy mejorando, lo creo en fe. Pero uno, cuando está así, pero hay que ver que en un tiempo determinado, cuando usted lo necesite, el Espíritu de Dios en usted va a sacar eso que usted ahora esté escuchando y que quizás la próxima semana no se acuerda. Pero quizás en 6 meses, cuando usted tenga que hablar a alguien, usted va a decir, espérate. Y Dios va a sacar esa palabra de Dios que estudié yo, que usted escuchó ahora. ¿Por qué? Porque no es por la elocuencia de las palabras, sino por el poder del Espíritu Santo. Y aquí dice, es importante el orden que Dios estableció. Primero la palabra y luego los milagros. Porque la palabra de Dios es más importante que nada. Porque esa es la que nos trae salvación, la que nos muestra a Jesús, la que nos hace conocerle. Porque ¿cómo más le vamos a conocer? Sí, tenemos experiencias lindas con Él, pero si no le conocemos, no sabemos cómo es Él. La palabra es la que nos lleva a Él, la que nos describe cómo es Él, la que nos hace tener una comunión, el que nos hace saber cómo, oh, yo sé cómo es esa persona. Amén. Así es que más importante que los milagros es la palabra de Dios. Dice aquí en Marcos 6:4, y Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Y estaba maravillado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Ahora, hay que ver que los milagros también se dan en medio de un ambiente de fe. Cuando nosotros creemos y cuando nosotros estamos expectantes de lo que Dios puede hacer, Dios obra un milagro. ¿Por qué? El mismo Jesús que sanó a muchísima gente, a centenares de gente en otros lugares, que dice, en esa parte Él no pudo sanar a casi nadie. ¿Por qué? De ahí viene el dicho, ¿verdad? Nadie es profeta en su propia tierra. ¿Por qué? Porque decían, pero si Él es el hijo del carpintero, ¿qué me va a sanar a mí? Entonces el milagro no se daba en ellos. Entonces tengamos en cuenta que si nosotros estamos esperando un milagro de Dios para nuestras vidas, tenemos que andar en fe. Porque también depende de nuestra expectativa en lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas. Dios es grande, Dios es todopoderoso, omnipotente, y Él puede hacer cuando quiera y como quiera. Pero a veces nuestra falta de fe hace que Él no derrame no salga, no fluya ese poder de Dios para bendecirnos. Amén. Y dice aquí, el don de fe, acuérdese para la próxima semana, por favor, que ahora estábamos viendo que los dones de, los dones de, sí, pero ¿qué grupo de dones es ese? ¿Parte de qué? De poder, se gana un chocolate que no le gusta a Carlitos.
los dones de poder. ¿Cuáles son los dones de poder? La fe, el don de sanidad y dones de milagros. Esos son los 3 dones que están dentro de los dones de poder. Acuérdese, yo le pregunto la próxima semana. Y aquí dice, el don de fe se manifiesta para hacer la obra del Señor. El de sanidades opera salud física en momento de unción, en un momento determinado. Y el de milagros se manifiesta en un momento específico y es contra la ley natural. Amén. Y con eso terminamos la clase, hermanos. Acuérdense, hoy vimos los dones de poder: fe, sanidad y milagros. Amén. La fe para hacer la obra del Señor, la sanidad que opera en un momento y el de milagros que es en momentos específicos.